Se da inicio a nuestra sesión académica de este martes 28 de enero del año 2025 de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, en donde escucharemos la conferencia Liderazgos Explosivos y su impacto en la sociedad por la doctora Berta Emilia Madrigal Torres. Le cedo la palabra a nuestro secretario. Buenas noches a todos. Me permito presentar a quien nos acompañan en el presidium: el doctor Adalberto Ortega Solís como presidente, la doctora Berta Emilia Madrigal Torres, consulta conferencista esta noche, y su servidor, Carlos Alberto Zaraco Álvarez. Me permito darle lectura a la semblanza de la doctora Berta. Doctora en Ciencias con especialidad en Ciencia Administrativa por el Instituto Politécnico Nacional. Investigadora invitada en el The Center of Political Research on Science and Technology, en la Universidad Simón Foster de Vancouver, la Universidad de Valladolid, España, en el CEPES de la Universidad de La Habana y en la Universidad de San Juan de Argentina. Miembro fundadora y presidenta de la Academia de Ciencias de Investigación Administrativa y fundadora de 4 centros de innovación y emprendimiento de la Universidad de Guadalajara. Miembro de la International Leadership Association y de esta benemérita institución, claro. Se ha desempeñado en diversos puestos directivos de la Universidad de Guadalajara y subdirectora administrativa del antiguo Hospital Civil, entre otros muchos cargos. Ha publicado 26 libros, 150 artículos científicos, más de 180 conferencias y participación en congresos. Su línea de investigación es el liderazgo femenino y emprendimiento. De algunos de los pocos premios que vamos a destacar es el premio a las mujeres que dejan huella en el año 2000 del periódico La Universal, premio Orgullo Tapatío 2009 por el Ayuntamiento de Guadalajara, Mujeres Destacadas 2008, Consejo Ciudadano en Pro de las Mujeres, premio de la Vinculación Universidad 2007 y 2012 de la Universidad de Guadalajara, premio a la Vinculación Universitaria de las Empresas 2013, Understanding Research Award 2010 y 2011 de la Global Conference of Business, SAFE Headquarter 2006, 2007 y 2011 de SAFE Internacional, con programas de apoyo a la mujer emprendedora. Reconocimiento, dirección e implementación de programas de emprendedurismo social en vinculación con Enactus 2016. Premio Alvin Roche Leadership Awards de la Asociación Enactus México por la formación de líderes de emprendedores 2023. Y el reconocimiento de Enactus CUSEA de la Universidad de Guadalajara por promover más de 20 años el emprendimiento social 2024. Dejo a ella el uso de la voz. Doctora, por favor. Muy buenas noches, muchas gracias, doctor, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por estar aquí y ahora. Juro lo que estoy muy nerviosa ante su presencia y el honor que nos hacen de estar aquí mis maestros, alumnos, familia. Gracias, familia de la Benemérita, gracias. Vamos a utilizar la pantalla, entonces vamos a bajar y estar un poco más cercana de ustedes. Vamos a hablar de un tema universal y transversal. Un tema que todos los días vivimos, todos los días sentimos sobre lo que es el liderazgo. Pero hoy vamos a hablar de un estilo de liderazgo que en las últimas décadas ha prevalecido más, pero obviamente este tema lo vamos a ver desde un enfoque que es mi área, la ciencia administrativa, el aspecto psicológico, social, antropológico. Bueno, nos va a hacer reflexionar bastante lo que son los liderazgos. El líder por su naturaleza tiene seguidores y no seguidores, es amado y es odiado, entonces siempre hay un contexto en
entre un liderazgo con sus seguidores o un liderazgo con otro equipo o viceversa. Entonces, pero en este caso los líderes explosivos tienden a generar ese tipo de condiciones más prolongadas entre el acercamiento y el alejamiento de algunos de sus seguidores. Entonces vamos a hablar de líder como la persona y el liderazgo como sus acciones. Veamos uno de los grandes líderes que ha dado la historia, uno de los grandes líderes sociales, que es nuestro punto de referencia para jóvenes y adultos. Les preguntamos, ¿y quién es Gandhi? Gandhi es el líder social que ha dado la historia a través de los tiempos y siempre lo seguiremos recordando generación tras generación. Y en estos tiempos este lema me encantó. Él decía, en cuanto alguien comprende que es obedecer leyes injustas, es contrario a su dignidad del hombre. Ninguna tiranía puede dominarle. Algunas de las características de los liderazgos explosivos tienden a tener una personalidad intensa, carisma excepcional. Fíjense cómo ligan el carisma con esas personalidades intensas. Un enfoque disruptivo, siempre están inventando, haciendo cosas nuevas, o si no, haces en ese contexto. Son innovadores y audaz y movilizan personas. Las características principales, ya lo dijimos, son carismáticos, tienen discursos disruptivos, toman decisiones audaces, tienen un impacto decisivo y una orientación al cambio, y tienden a ser liderazgos transformacionales porque transforman cosas, enfoques, pero hay una gran debilidad en este tipo de liderazgos. Se les olvida el recurso humano. Un líder transformacional transforma las cosas, pero también transforma y motiva a las personas. La literatura, algunos afirman que los liderazgos transformacionales, que este estilo de liderazgo tienden a ser transformacionales. Yo no estoy de acuerdo, pero sin embargo lo dejamos porque sí transforman, pero influyen negativamente en el liderazgo organizacional, y tienen estrategia, y su forma estratégica tienen discursos simplistas a problemas complejos. ¿A quién les recuerda este tipo de liderazgos? A varios líderes que en esta época están prevaleciendo. ¿Dónde se encuentran? En todas partes. En nuestro contexto, en la oficina y algunas veces en casa. En la política principalmente tenemos a Donald Trump, Hugo Chávez, Venezuela, Boris Johnson del Reino Unido, Silvio Berlusconi de Italia, Jair Bolsonaro de Brasil, y así sucesivamente. Si le buscamos a la literatura encontramos 50, 60 líderes explosivos que se desarrollan en la política. Y en la ciencia y la tecnología, Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos de Amazon, Jack Anibalava, Travis Kalanick, fundadores de Uber, su empresa que ellos fundaron. Entonces, y así podemos seguir la lista de líderes disruptivos, explosivos, que han cambiado la forma de hacer negocios, la tecnología, la innovación, y nos impacta en toda sociedad. Ya dijimos, están en todas partes, pero también tenemos liderazgos explosivos femeninos. Y está Margaret Thatcher, Cristina Fernández de Kirchner de Argentina, Alexandria Ocasio-Cortez en Estados Unidos y Kamala Harris. Sin embargo, hay un gran fenómeno entre el liderazgo femenino explosivo, salud, y el liderazgo en la política versus el hombre. Tienden a ser más humanistas que el hombre.
pero son y serán o fueron liderazgos explosivos. Ustedes recordarán en el periodo pasado a Margaret Thatcher se le denominó la dama de hierro por firme, decidida, pero no con extremos totales de división de un pueblo, una nación. Pero nosotros nos vamos a enfocar en los líderes normales que vivimos y entendemos. Y una gran fortaleza del liderazgo explosivo es que tienen un capital intelectual muy marcado y tienen conocimientos, y obviamente el capital intelectual es un intangible, pero ellos lo hacen tangible porque lo gritan, lo dicen, lo proclaman constantemente. Y el capital intelectual se divide entre capital humano, capital social, capital estructural y capital relacional. Entonces, a los liderazgos disruptivos tenemos aquí la nueva generación de líderes tecnológicos. Tenemos grandes innovadores con un capital de innovación enorme. El capital social, cuidado, ampliamente con capital relacional, capital consumidor, todo lo que hacen y interactúan, capacidad de organización y un capital estructural que les permite hacer y llegar donde pueden estar. Si hacemos un análisis, hay un estudio muy bonito que estamos haciendo ahí en CUSEA de conocer cuál es el capital intelectual de cada uno de estos líderes, pero como aprendizaje, como aprendizaje para nuestras nuevas generaciones. Por ejemplo, si vemos el capital intelectual de Margaret Thatcher, dice que tiene en capital humano una formación académica en química en Oxford. Es una científica. Hay quienes han llegado a comparar a la presidenta actual con Thatcher en relación a su formación y que se enfoca o se enfocará a la ciencia. Una habilidad estratégica en la implementación de políticas neoliberales, capacidad de oratoria y persuasión. En cuanto a su capital estructural, que eso fue lo que le llevó a hacer grandes cambios en Reino Unido, las reformas económicas y privatizaciones, transformación de instituciones gubernamentales bajo su liderazgo. Y un capital relacional que mucho en su tiempo, en su momento con Bush y otros presidentes de Estados Unidos que establecieron relaciones estratégicas, así como la coordinación y vinculación de los grupos conservadores y empresariales de Reino Unido u otras naciones. Entonces, así podemos ir mencionando y ligando el capital intelectual que tienen estos estilos de liderazgo, pero hay ventajas y desventajas. Y nos vamos a ir a un enfoque educativo, a un enfoque que tenemos las instituciones, llámese la Benemérita, Universidad de Guadalajara o cualquier otro tipo de institución, para analizar estos estilos de liderazgo. Tienen una capacidad de una movilización rápida, resolución de problemas o generación de problemas, porque generan también problemas por ser tan disruptivos, y a veces cuando no manejan el poder y el recurso financiero en forma positiva generan problemas. Claridad simplificada en el mensaje. Aunque algunos dicen que son grandes oratorios, no van directos. Discursos impactantes y cambios disruptivos. Desventajas: polarización social y organizacional. Polarizan sus grupos, sus seguidores. Nula sustentabilidad en el tiempo. Un estilo de liderazgo explosivo es nocivo a la empresa, a la organización y a un país. Se requieren liderazgos explosivos para solucionar problemas, pero la continuidad es muy importante. Impacto negativo en la moral y la cohesión. Falta de análisis y estrategias a largo plazo.
Si analizamos ahorita lo que está pasando con bueno, estamos en Confianza y en Academia. Trump es el antítesis del liderazgo. Si analizamos sus acciones explosivas, atrás hay una falta de análisis en relación la causa-efecto. Hacen y generan el problema y a ver qué sucede. ¿No? Lo que está pasando ahorita en todos y cada uno de sus estrategias, hay un efecto inmediato, económico, social y político, que muchas veces este estilo de liderazgo no lo prevén, ¿no? ¿Por qué? Porque van a la prisa, van a la carrera. Y la tendencia al autoritarismo. El líder autoritario es igual o peor que el explosivo. Pero también los líderes tienen enfermedades y el líder explosivo más. Y esto es desde la antigua Grecia, siempre se le dominó que ibris es la enfermedad de los líderes. Ibris o ubris, donde la arrogancia, la altanería, la insolencia, la soberbia, el ultraje y el desenfreno o la desmesura es lo que prevalece. Y este fenómeno se da, alguien dice, se da mucho en política, en todas las áreas, porque el ser humano todos somos políticos o nos movemos en contextos políticos o a veces o apolíticos, pero sin embargo, esta es la característica o la enfermedad del líder explosivo. Obviamente que ya en el ámbito organizacional sigue predominando el egocentrismo, la sed del poder, el aislamiento, la excesiva planificación y rigidez. Y muchas veces este tipo de las organizaciones, en lugar de avanzar con lo opuesto de planificar, a veces la excesiva planificación en las organizaciones nos afecta por estos estilos de liderazgo. Competencia destructiva, o sea, son competitivos y avanzan este estilo de liderazgos. Negación de errores. Yo soy, pero yo no me equivoqué, fue fulano, fue sutano. Entonces, y así se vive. Y obviamente alto grado de narcisismo. Yéndonos un poco a la política, ¿por qué las democracias votan por líderes explosivos? Llámese Milei, llámese Bolsonaro, llámese Trump, ¿por qué? O en Italia, ¿por qué? Porque el líder explosivo promete cambios rápidos e inmediatos en relación a aspectos sociales, económicos y políticos. Ellos están prometiendo constantemente y las democracias o el pueblo le creemos. Tienen una retórica apasionada, emociones intensas tanto positivas como negativas. ¿Son liderazgos situacionales? ¿Sí? Sí, es que depende de la situación, son estudios, pero siguen siendo autoritarios, siguen siendo explosivos. O sea, ven el momento, la ocasión y siguen prevaleciendo. Y ya no se diga cuando muchas veces se enfocan y se van hacia una cultura, hacia las creencias y dogmas de un pueblo. Si vemos lo que está pasando en el vecino país, en la toma de posesión de Trump, que es lo que dice. Y afortunada o desafortunadamente el pueblo, la cultura, vivimos una cultura del espectáculo, del liderazgo explosivo. Si analizamos los periódicos locales, nacionales e internacionales, es el primer personaje que aparece con un meme. El líder del momento, entonces,
En la era digital, las redes sociales amplifican la personalidad y las acciones controvertidas. Las redes sociales hoy en día son la plataforma, el medio de comunicación en que estos liderazgos han llegado al poder, pero también son su medio para seguir generando seguidores adentro o en contra de ellos. Culturalmente, el escándalo y el drama genera tensión. O alguien decía, es nuestra forma de relajarnos de ver esta situación. ¿Hace 20, 30 años esto se veía en la política? No, ¿verdad? No, qué esperanzas. Era la máxima autoridad del presidente de un país y había respeto, y el artículo, yo creo que ya lo cambiaron, pero dice el máximo poder de los Estados Unidos recae en el presidente. Si me corrigen, no era el 65. Ya lo deben de haber cambiado, o si no. Pero dice, la Constitución mexicana de los Estados Unidos eso decía, o dice. Entonces era la máxima autoridad y no se prestaba a este tipo de situaciones. 2, 3 décadas se ha venido dando. Y se da en mínimo valor también a las empresas, en las organizaciones. El liderazgo explosivo a nivel macro y micro, en la cultura de la autoridad. Vamos a ver. Cultura de autoridad, presente todavía en algunas empresas. Aunque nos llame la atención, hay empresas de más de 60.000 empleados con esta cultura. ¿Qué significa una cultura de autoridad? La emoción reinante va a ser el miedo. ¿Qué significa una cultura de autoridad? Van a haber más conflictos, pero van a estar tapaditos debajo de la alfombra, entonces no se van a ver, pero van a haber conflictos por un tubo. Va a haber una gran tensión, especialmente a nivel directivo, que a veces no llega a los empleados por un tema estratégico, ¿no? Porque no queremos que llegue a la base, pero los que estamos por arriba a tope, ¿no? En las culturas de autoridad, la creatividad, ¿creéis que fluye? La nula, porque cuando estás tenso no piensas. Cuando estás tenso ejecutas. Entonces a todos nos pasa exactamente lo mismo. Por suerte cada vez quedan menos empresas en este paradigma, en el cual las personas son simplemente manos. ¿Qué son las personas? Manos. Ya está. Fíjense, nada más que interesante en este aspecto, otra vez. Vivimos en la era de los líderes autoritarios, pero la reflexión antes, o sea, la cultura que prevalece y prevalecen sus estilos de mando, es el miedo. Y se da en las empresas, se da en las organizaciones. El miedo es la barrera principal e invisible. En el liderazgo femenino le llama la literatura y todos los medios que los techos de cristal y los pisos resbaladosos. No puede avanzar el liderazgo femenino. Fenómeno que en México ha avanzado bastante, y más en la política. ¿Por qué? Porque se tuvo que legislar en el 2012 para que hubiera paridad y igualdad de oportunidades para las mujeres. Y el hecho es que tuvimos el periodo pasado 2 candidatas a mujeres. Pero de todos modos sigue habiendo fenómenos que tienden a ser autoritarios en pleno siglo XXI. Si analizamos lo que pasó con Hitler, tenemos un segundo, tercero Hitler en el mundo, en cada país, con este estilo de liderazgos políticos donde combinan política, poder, coaliciones, tecnología y dinero, donde desconocen el humanismo, los derechos humanos y la ética. Hace tiempo, hace como 3, 4 meses estuvimos en Francia y dice mi hija, mira, aquí está las hamburguesas, 5 se llama 5 jóvenes, 5 muchachos, 5 Five Guys. Entonces
la empresa lo más grande que hayan ustedes visto, muy sabrosa, muy rica, pero le dijo, hija, voltea a ver quién está trabajando en las hamburguesas, cómo están produciendo 8 horas parados ahí. Y si nos vamos a las empresas y donde nuestros colaboradores o trabajadores están 8 horas trabajando y contándoles el tiempo, vivimos el siglo XXI, pero también vivimos con liderazgo. ¿Por qué? Porque tenemos liderazgos autoritarios y tenemos miedo de actuar, y no se vale. Entonces el gran reto de los sistemas educativos, tenemos que formar líderes en conciencia ética y responsabilidad social. Tenemos que llegar a que los alumnos tengan inteligencia emocional, pensamiento crítico, estrategias de mediación, uso responsable de los medios y analíticos, que vean la causa-efecto. Pero ¿qué es lo que sucede en la formación de líderes universitarios o líderes desde a nivel básico, nivel medio, nivel superior? Son tópicos no vistos, pero sin embargo ellos con los medios de comunicación están viendo y actuar a estos personajes, y se va fomentando una cultura como si fuera algo normal, natural, que el más fuerte es el que gana y que es el imperio de Estados Unidos, y por eso se va a hacer una potencia. A los jóvenes y nuestros jóvenes de hoy se les hace eso muy natural, muy normal. Entonces el gran reto en la universidad es esto: formar líderes explosivos, pero con estas características, líderes disruptivos. Y el aprendizaje de los líderes es que el líder es impaciente por naturaleza. Todos somos impacientes, nos queremos mover rápido. Hay una visión, quieren ver la visión cumplida en forma inmediata, se deleitan con el progreso, evalúan, piensan y tienen ideas sólidas. Sin embargo, hay un éxito personal, hay un crecimiento y hay un crecimiento explosivo. Y ese crecimiento explosivo se da cuando formamos más líderes, pero también si no los formamos con un perfil, un estilo de liderazgo diferente, vamos a seguir formando líderes explosivos. Si mi jefe es autoritario, digo jefe porque un líder no grita ni es autoritario. Yo voy a ser autoritario con los que siguen. O sea, en línea directa se va dando el estilo de liderazgo, y son aprendizajes que se viven todos los días, o son los sueños de nuestros jóvenes. Lo que llegan a formar estos liderazgos autoritarios y explosivos llegan a ser autoritarios, y llegamos a tener personajes que son la antítesis del liderazgo. Hay mucha literatura escrita y hay varios textos donde Trump es la antítesis total del liderazgo, y más con las acciones de esta última época, este último mandato. Hay que recordar siempre que un líder explosivo forma líderes explosivos, se une a líderes explosivos, forma oligarquías, el poder en unas cuantas manos, y se sienten y son imperialistas y generan monopolios. Vean la toma de posesión de quien estaba en su mano derecha ahí. Elon Musk, el de Facebook, Amazon, Tesla, todos los grandes líderes y los hombres más ricos del mundo. ¿Dónde está Bill Gates? ¿Por qué no está ahí?
¿Por qué? Porque es del otro equipo, pero no es explosivo, no está considerado eso. Él tiene otra misión diferente. Es de los hombres más ricos y reunió a todos estos personajes en un evento donde si cada uno donaba el 1% de su riqueza, se combatía el hambre en un proyecto. ¿Saben cuántos lo siguieron? Entonces solo está haciendo todo lo que él puede. Entonces, ¿son líderes sociales? ¿Son líderes humanistas? Pero son líderes. Generan empleo, generan divisas, generan tecnología. Es un fenómeno social, político, antropológico que estamos viviendo, y esto es el actuar de los líderes. Ya como reflexión final, los líderes explosivos están en todas partes. Son efectivos para problemas inmediatos, para innovar, para hacer cambios disruptivos y eso. Pero también urge formar líderes éticos, sustentables, circulares, adaptativos, orgánicos, participativos y transformadores que la sociedad demanda. Y aquí viene el rol de la universidad. Es importante la formación de líderes, pero es importante entender que si hablamos de liderazgo, hablamos de poder. Enseñarlos cómo manejar el poder, el uso hacia los demás y no el uso personal del poder. Si hablamos de liderazgo, no podemos deslindar el poder, porque pueden tener poder de convocatoria, poder de acción y poder de intervención en esos aspectos. Necesitamos que tengan empatía social, habilidades sociales e inteligencia social. Hay nuevas preguntas de investigación. ¿Qué pasará con esta alianza de dos líderes explosivos? ¿Cómo será la innovación disruptiva respaldada por el poder político y la tecnología? ¿Se dará un colapso de egos? ¿Cuál es la universidad y cuál es el rol que se vive en nuestro contexto? ¿Cuál es nuestro rol en la formación de líderes? ¿En el actuar de nuestro liderazgo? Muchas gracias. Son reflexiones nada más. O sea, para hablar de cada estilo de liderazgo necesitamos mucho tiempo, ganas de aprendizaje, pero estas son algunas preguntas reflexivas sobre la formación del liderazgo y con un estilo de liderazgo específico. La literatura recientemente nos habla y también nuestra experiencia vemos que cada día hay nuevos estilos de liderazgo. Yo tengo concentrado 30 identificados. Nuevos estilos de liderazgo contemporáneos, porque nosotros sabemos el autoritario, el demócrata, dejar hacer, dejar pasar, paternalista. ¿Y cuál otro? 5 estilos de liderazgo clásicos, pero hoy en día tenemos estos, los explosivos. Pero están vistos desde un punto de vista en ciencia administrativa. Si lo vemos desde un punto de vista antropológico, social, psicológico, ¿qué nos dijera un psicólogo en relación a la personalidad de estos líderes? ¿Que están locos? Claro que todo líder está loco. Estamos locos todos. Y me acuerdo de un entrenador en natación, aprovechando esto, decía: estoy loco porque me levanto a las 5 de la mañana y voy con mis gogles y esto, y me dicen que estoy loco. Sí, estoy loco porque quiero hacer eso y me voy a nadar 100, 200, 4, 5, 6 kilómetros en el mar. Todos los líderes tienen un poco de locura
y todos tenemos un poco de locura porque seguimos nuestras metas, nuestros ideales. Pero ojalá todos fueran que busquemos el bien común, la solidaridad y sobre todo con los que menos tienen. Por eso les comentaba el éxito de Bill Gates al haber reunido estos personajes, y no. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir las preguntas y las respuestas, porque realmente nos ha dejado con una gran inquietud la maestra Madrigal, la doctora Madrigal, perdón, pero bueno, la gran experiencia que ella tiene, ella ha conocido líderes. Después le hago una pregunta sobre uno de los líderes que yo conocí varios, pero uno de ellos que siempre me dejó impactado, incluso hasta su forma de morir, porque es interesantísimo lo que ella nos acaba de platicar. A mí me ha dejado evolucionando totalmente y revolucionando muchas cosas, pero ustedes tienen la palabra. Yo ya no quiero hablar hasta después. Tienen la palabra. ¿Quién hace uso de la palabra? Adelante. Doctora, ¿cuál es el tipo de liderazgo más sano o adecuado para la sociedad actual? Depende del problema, la necesidad y el equipo de trabajo. O sea, por ejemplo, si yo hablo de un liderazgo circular, estaría hablando de un líder que está cuidando el medio ambiente y reciclando todos los aspectos. Si yo busco un liderazgo disruptivo, por ejemplo, que uso las tecnologías, ahí necesitamos. Pero yo creo que el liderazgo más idóneo en este siglo es el transformacional. Pero cuidado, no como el que hablamos hace... Transforma las personas, las motiva, las lleva de la mano y eso. Forma su equipo, pero también transforma las condiciones. O sea, no nada más quiere que seas efectivo y seas feliz y seas esto, no, transforma las condiciones. Y hay organizaciones y hay empresas en que tienen, aquí en San Luis hay varias dos empresas que yo conozco desde que estaba en la licenciatura y siguen habiendo, donde generan las condiciones para toda su comunidad trabajadora, sus casas, sus escuelas cercanas, sus lugares de asociación y de integración, pero transforman, generan las condiciones, no nada más prometen, ¿sí? Y transforman las culturas, la forma de pensar de las personas. El líder afiliativo. O sea, hay diferentes estilos de liderazgo que tienen sus pros y sus contras y su momento. O sea, por ejemplo, un liderazgo explosivo es para solucionar problemas. El autoritario también. Solucionas este problema, van y contratan ese, sí es muy duro y dicen él va a resolver porque resolvió esto. Pero resuelves el problema, generas, educas y reeducas lo que se necesita y adiós. Y hay liderazgos situacionales que cuando se requiere ser autoritarios son autoritarios, pero hay que regresar al lado humano. Hay que ser empáticos y la empatía social es muy importante y la empatía personal, ponerse en el zapato del otro. ¿Alguien más? Adelante. Hola, buenas noches. ¿Qué recomendación le haría me voy como al otro lado de la moneda, ¿no? A los seguidores, ya sea que por elección o obligación, tienen líderes explosivos? El analizar a los seguidores es algo muy importante. O sea,
hay un principio elemental y por qué empecé a estudiar liderazgo desde hace 20, 30 años. O sea, todo ser humano tenemos una necesidad de pertenecer a alguien, de creer en alguien superior a, de admirar a alguien, de ver. Entonces, si tú les prometes el cielo, ellos van a creer. Por eso en las democracias está pasando esto. Pero ojalá hubiera cambios y cambios significativos. Imagínense, yo estuve el 5 de noviembre en Chicago y toda la comunidad, los que eran del otro partido estaban en contra de los latinos, porque el voto latino llevó a Trump al poder. ¿Y cuántos de esos latinos hoy se están viendo sacrificados por sus políticas? Entonces, los seguidores creen en alguien que les promete, porque la condición económica, social, por eso votan. O te ilusionan, o el sentido de pertenencia es muy importante. Y allá en nuestro país vecino, pues tienen dos opciones. Pero aquí en México, un México dividido, ¿cuántas opciones tenemos? ¿3? Eso se llama cuando los líderes buscan el poder. Están buscando el poder, hacen las coaliciones. Entonces, ¿dónde está el liderazgo? Natural, espontáneo. Vivimos una crisis de liderazgo y no nada más aquí, sino en todo el mundo. O sea, ¿por qué votamos por esos líderes explosivos o por qué votamos por uno que se unió si son corrientes y filosofías diferentes y formas de actuar diferentes? Y de la noche a la mañana dicen que se cambió de partido. Es coaliciones y poder, porque buscan el poder y no podemos desligar eso. ¿Alguien más? Buenas noches. Doctora, para preguntarle, ciertamente estamos invadidos por estas comunicaciones instantáneas, invasivas, automáticas y, como usted lo acaba de mencionar, alimentan a esta imagen de líder, de este líder explosivo. ¿Cómo podemos frenarlos? ¿Cómo podemos poner un obstáculo que los pudiéramos detener? Me frustra decir, yo soy de la vieja guardia y pienso diferente, pero estamos viendo alrededor todos los jóvenes que ya no están en la universidad, ya se graduaron, ya están trabajando y su alimento son estas comunicaciones instantáneas y siguen a estos líderes porque ven que les funciona. Entonces, ¿cómo podríamos frenarlos, ponerles un alto y hacer que las cosas fueran tomando pues otros rumbos, ¿verdad? Gracias. Ahí es cuando en realidad deberíamos hacer coaliciones, lo que son los medios de comunicación, la universidad y sociedad en general. O sea, nuestras generaciones hoy en día están al pendiente de todo lo que pasa, al pendiente pero inconscientes. No hay sensibilidad, no hay empatía. Tienen las redes sociales están en otro contexto y ahí es cuando deberemos formar y educar y reeducar para estas nuevas generaciones y que en realidad exista esa sensibilidad humana. Si yo les pregunto a los jóvenes, ¿quién conoce los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible? No los conocen. No saben los grandes problemas del mundo. Y ya cuando alguno sale, ¡ay, hambre cero! ¿Sabes lo que es tener hambre? ¿Conoces el hambre? ¿Has vivido con hambre? No. Es como, no. Imagínense nada más si en México hablamos más de 50 millones, según estadísticas que cada año cambian de acuerdo a la metodología, forma de análisis o la institución. Pero si tenemos 50 millones de pobres en México,
si en nuestra institución, nuestra universidad, de esos 50 millones, ¿cuántos llegan a educación superior? Ahorita una estudiante de doctorado está haciendo esa investigación del nivel de ingreso de cuántos, de una pregunta de investigación, ¿la universidad ayuda a combatir la pobreza? Ustedes dicen que sí y todos lo firmamos, pero en realidad, ¿quién llega a la universidad en pleno siglo XXI? Y nuestra universidad, que el maestro, ¿cuántos años, doctor, en la universidad? Yo tengo 44 años en la universidad. Pero antes el ingreso era el 80% de nuestros egresados de preparatoria. Hoy a nivel licenciatura nuestros egresados no son el 80% de nuestra universidad. Y ahí está el maestro Valadez que nos puede decir, los estudiantes de hace 20, 30 años eran que en realidad deberían estar en una institución pública y no de los que vienen de una privada a nuestra universidad hoy en pleno siglo XXI. Cambiaron las políticas y los de menor ingreso son los rechazados. Perdón, la expresión no es rechazados, no alcanza el cupo para admitidos, no admitidos. Una disculpa por ello. O sea, necesitamos eso, educar y reeducar y generar esa sensibilidad y esa empatía de habilidades sociales, que conozcan la realidad de este país. Pero ¿qué es lo que pasa? Si hablamos de formar líderes, es como un pecado. En otros países hay licenciatura, maestría y doctorado de liderazgo. En otros países llevan una trayectoria transversal el liderazgo. O sea, formar las personas que van a dirigir, guiar y orientar a las futuras generaciones. Hace un mes o menos de un mes, una universidad invitó a dar una plática y ellos tomaron como eje transversal el liderazgo. Digo, pero no es el liderazgo nada más. Hay que formarles valores, principios, ética, la filosofía, la ideología que buscan. Quienes estuvimos en la Prepa 5 era hermoso ver en el mural ahí que decía la ideología de la Universidad de Guadalajara es esta. No sé si esté ese muro todavía con ese mensaje. ¿Sí? Y teníamos un programa de desarrollo de la comunidad donde teníamos que ir a la comunidad en quinto y sexto semestre a hacer actividades sociales. La comunidad de sociedades rurales y hay mucho por hacer en nuestro México y que es el liderazgo de los jóvenes, lo canalicen y lo orienten a un beneficio de una sociedad más inclusiva. Adelante. Buenas noches. Gracias. Su conferencia. Pues el problema de todos los tiempos y de todos los siglos, ¿verdad?, que yo veo, es de que el hombre lo que quiere está en la fase del tener y no del ser. Tener poder, tener dinero, tener liderazgo, tener. Y no ha dado el salto para el ser. Volver a su esencia, volver a su humanidad, con valores. Tengo entendido que se han suprimido clases como civismo, como filosofía, que es muy formativo todo eso en el ser humano. Y ya una gran mujer de nuestro siglo, pues, Teresa de Calcuta dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahorita usted habló, claro, de la actualidad, de Trump y de todo, pero ha habido líderes que se han preocupado pues mucho por la humanidad. Usted empezó con Gandhi, un gran líder, ya sabemos quién fue Gandhi, y Martin Luther King, y hay varios. Todos los premios Nobel de la Paz. Exactamente. Y afortunadamente mujeres también. Pero
vencen el ego. O sea, no están pensando en sí mismos, en el protagonismo, están pensando en el dar, en el servir, en el ayudar. Algo a favor de Trump que yo veo, ¿verdad?, que él está en contra del aborto, que se me hace a mí terrible asesinar niños en el vientre de la madre y que ella misma lo pida, o los padres lo pidan, ¿no? Eso se acabó. Y eso para mí es un punto bueno a favor de Trump, ¿verdad? Y pues ojalá que nos concienticemos, que leamos, que escuchemos, que tengamos la capacidad de discernimiento y de todo para poder juzgar y hacer a un lado. Estas personas son muy apasionadas, muy emotivas, son populistas y por eso jalan, precisamente por eso, claro, por su ímpetu, por su pasión. Esa pasión dedicada hacia el bien, hacia un objetivo común, pues otra será la humanidad. Gracias. Muchas gracias, claro que sí. Sí, yo lo aclaré al principio, es un enfoque, un análisis académico, visto desde un enfoque que en mi área, la disciplina, pero hay muchas aristas para analizar, vivir y sentir el liderazgo. Y estudios transdisciplinarios nos pueden ayudar más a seguir formando y desarrollando los líderes de esta sociedad. Y los medios de comunicación, el nivel de consumismo es uno de nuestros factores que analizamos. Si ustedes analizan la prensa de los 3 días anteriores, díganme dónde viene algo de ciencia, de tecnología, de educación de valores. ¿No? Ese ejercicio lo hicimos ayer con mis alumnos del doctorado. Díganme cuántas palabras le dedicaron a lo que tenemos que hacer si esto sucede, ¿no? El amarillismo vende, el miedo también, el extremismo total vivimos. Pregunta Alfonso, de los que están conectados, si el liderazgo explosivo es consecuencia de una comunidad que carece de autonomía para resolver sus propios problemas. Pues la comunidad espera mucho de ellos porque los convence los liderazgos explosivos. Y a veces, aunque no vivamos en el liderazgo político, sí necesitamos también líderes explosivos que resuelvan problemas inmediatos. Pero esos estilos de liderazgo flexibles. Hay momentos que tienes que actuar en una forma disruptiva, rápida y precisa, pero regresar a un estándar normal de convivencia y desarrollo humano. ¿Alguien más? ¿No? Casi le voy a preguntar al licenciado Castañeda ¿qué opina sobre los líderes en la universidad? Él que tiene autoridad para eso también, el famoso Pichojos. Así que lo escuchamos, licenciado. Pues, los líderes de la universidad son múltiples y variados. Y cuando digo que es múltiple y variado, significa que están acorde al pueblo. La formación que recibimos propiamente va encaminada al ser. Hay quienes vivimos para la universidad y hay quienes viven de la universidad. Y los principales críticos o los principales evaluadores son los alumnos. En consecuencia, cuando escucho la explosividad, bueno, pues precisamente en el aula tenemos esas experiencias de profesores que llegan y dicen: yo no vengo por lo que voy a recibir, sino por regresarle algo a la universidad, pero en ocasiones no regresan lo que los alumnos esperan, es decir, valores, conciencia, participación. Es un tema muy amplio, tendríamos que especificar alguna preparatoria o alguna división, pero como la única preparatoria que se tiene en la Universidad de Guadalajara es la Prepa Dios,
Entonces, me parece que hay grandes líderes en la universidad, pero son al interior y en consecuencia tenemos que analizar los líderes al interior y al exterior. Yo recuerdo, por ejemplo, en la historia de la universidad, los maestros, unas eminencias en la ciencia, en el derecho, y bueno, también tendremos que prever de qué manera se están formando esos líderes quienes ya están laborando en la universidad. Bien. Para mí la universidad ha sido mi principal escuela y laboratorio. Yo empecé a analizar y vivir desde que estaba Zambrano Villa, y yo mi primer escrito o borrador le llamé Los arquitectos al poder. En ese tiempo toda la estructura directiva y administrativa eran arquitectos. El del escolar, el de sistemas, de procedimiento, todo. Le dije, mira qué flexibles, estudiaron arquitectura y están en la organización. Dirigiendo en el psicopedagógico sí estaba el doctor Ramírez Soltero, y así sucesivamente en diferentes áreas. Luego viene el periodo de los abogados. Entonces, pues son equipos, son contextos. Y luego viene ya un periodo más flexible, más multidisciplinario, que ustedes ya lo conocen y del cual usted habló, y mis respetos. Y tuve una oportunidad, yo era oficial mayor de graduados, joven, y que me mandaba, iba en representación del doctor Alfaro, director de escuela de graduados, a las reuniones que convocaba el licenciado. Entonces, para mí, la universidad ha sido mi principal escuela de trabajar, vivir y convivir con los líderes y aprender de ellos. Me toca trabajar en el hospital civil y me toca trabajar con un liderazgo explosivo, muy explosivo, y ustedes los deben de conocer, Raúl Vargas. Entonces, y liderazgos paternalistas y esto, me toca trabajar y convivir muy de cerca con el maestro Tonatio. Entonces, ha sido un aprendizaje, una vivencia de esos líderes que, como dijo el maestro, la universidad hay de todos los estilos, de todos los alcances, explosivos, negociadores, socialistas, protagonistas, de los líderes que se convierten o se sienten héroes. Entonces, bendita universidad, bendita sociedad, porque vivimos en un contexto de líderes en todas las áreas y en todas las disciplinas. Y tenemos en el sistema educativo que seguir formando líderes éticos, empáticos y con amplia responsabilidad social. Y hoy en día más con el medio ambiente. Bueno, yo estoy en contacto con mi universidad desde 1954, que ingresé a la Facultad de Derecho contra la voluntad de mi papá, que no quería que yo fuera abogado. Si ha vivido mi tío el general Lacarra, pues hubiera sido peor, porque él quería que yo fuera médico. Pero no digo que afortunadamente falleció, no, al contrario, yo lo sentí muchísimo. Pero mi papá, pues le dije, papá, es que no puede ser que usted no quiera que yo sea abogado. Si se casó con mi mamá, que no es abogada, pero que se llama Temis. Y Temis en la mitología griega es la diosa de la justicia, que es la que ustedes ven siempre con la espada, con la venda, con la balanza. Entonces, voy a ser abogado porque quiero ser abogado. Obviamente estaba previsto que yo entrara. Yo venía del Cervantes, yo fui becado por el gobierno del estado de Jalisco, primaria y secundaria. Ya la preparatoria, ya mi papá la pagó, pero yo venía con ese espíritu de estudiar, de investigar, de saber.
Y claro, entré a la Facultad de Derecho y yo soy uno de los afortunados que mi generación de abogados, primero fuimos de 5 ideologías diferentes. Ahí había de todos los partidos políticos. Estaba el líder de Acción Nacional, de Acción Nacional, el líder del ACJM, incluso el líder de aquella época del PR, no era el PRD, ¿verdad? Sí, incluso de los lobeznos de las logias masónicas, y el líder de Acción Juvenil del PRI, que era su servidor. Entonces, pues estábamos todas las ideologías, y lo que se decía de la universidad pues tampoco era real. Se decía que éramos nada más comunistas y esto y el otro y lo demás allá, que teníamos que pedir permiso a otras instituciones para que pudiéramos entrar a la universidad. Claro que tampoco, y menos viniendo de una familia de liberales. Entonces, esta situación de haberme encontrado con grandes figuras en el derecho, con grandes figuras en la propia universidad, como el maestro don Constancio Hernández Alvirde, papá de Constancio Hernández Allende, un gran amigo mío también, pero que pues fue presidente incluso de esta benemérita institución. Esta situación yo me encontré en la universidad. De ahí fueron varios líderes. En mi generación hubo un rector general, Rafael García de Quevedo. Hubo también un presidente del tribunal, Salvador García Rodríguez. Hubo varios jueces, varios diputados, incluso de la oposición, Guillermo Baeza Somellera, que fue diputado local diputado federal por el PAN. En fin, digo, y diputados federales del PRI y del PRD, etcétera, etcétera. Ahí se formaban los líderes gracias a los maestros que teníamos. José Parres Arias, por mencionar algunos. El padrino de mi generación, don Gilberto Moreno Castañeda, un hombre brillantísimo, un hombre intelectual, y así podría yo seguir mencionando muchísimos de ellos. Todos mis maestros, de una manera o de otra, de ellos abrevamos lo que llegamos a hacer después en el ejercicio profesional. Por eso, esta plática que nos acaba de dar la doctora, pues es una plática enriquecedora para todos nosotros. Vengamos de donde vengamos, hagamos lo que hagamos. ¿Por qué? Porque este tipo, sobre todo ahora que todo el mundo se alarma por la actitud de Trump, por hablar de alguien, pues no, como una de mis hijas dice, no, ¿de qué se asustan? Si es empresario, ha sido empresario y ha sido líder, y él sabe, él tuvo un programa de televisión, no me acuerdo cómo El Aprendiz. Ese programa de televisión, yo lo seguía, lo sigo. Todo el mundo lo seguíamos, ¿verdad? Digo, porque era interesantísimo. ¿Y quién era el mero de ahí? Trump. Entonces él está aplicando ahora todo lo que, por eso ahorita que hablaba la doctora, pues yo dije, pues es lógico, ¿verdad? ¿Nos asustamos de Trump? No. Dicen que el error del presidente de Colombia, pues sí y no, ¿verdad? Porque ya vio también Trump que no es tan fácil hacer las cosas, ¿verdad? Que hay quien te puede poner un hasta aquí. Ahora, esperémonos, tiene 8 días, ¿verdad? Tiene 8 días. Claro que ya lo conocíamos cómo era y ya sabíamos que iba a pasar en gran parte. Y nuestra presidenta, afortunadamente, pues no es como el anterior, por lo menos. Aunque obviamente tampoco puede cambiar en 3 o 4 meses, Eso es imposible. Por muchas razones, si ustedes estudian desde el punto de vista político lo que está sucediendo alrededor, y otra ciencia que, por cierto, ahora que se habla de geopolítica, una de las clases que di al principio cuando me inicié
como profesor, primero que me mandó llamar el maestro Tomás Cepeda, que era el gran escritor sobre la geografía de México y estaba en todas las escuelas primarias. Pues él me mandó llamar para dar clase. Y yo dije, yo no, nada, ni antecedentes de nada. Pues sin embargo, me dijo, tú vas a dar clase. Pues di clases en Cervantes, segundo secundaria, luego tercero secundaria, luego primero preparatoria, donde di una clase novedosa en aquella época. Nadie la conocía. Tuve dificultades para conseguir el libro de texto, la geopolítica. Qué hermoso. ¿Verdad? Y entonces, pues me puse a estudiar la geopolítica, entendí lo que era eso, y ahora eso es lo que estamos viviendo, la geopolítica, definitivamente. Por eso, tan interesante la plática de la doctora Madrigal, que le agradezco. Acaba de dar una cátedra de liderazgo. Bueno, bien, ya no voy a seguir. Pero bueno, si es cierto, a veces dice uno, ¿por qué? Bueno, fui presidente del Club Rotario, fui presidente de la NIERM, o sea, la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, y ahora soy el presidente de la Benemérita. Fui presidente del Colegio de Notarios de Jalisco y fui el primer presidente con guaraches y sombrero a nivel nacional, porque todos habían sido del Distrito Federal en aquella época, ahora la Ciudad de México, todos habían sido, y yo llegué después de haber sido, claro, 3 veces vicepresidente de la Asociación Nacional y de ser presidente del Colegio de Notarios de Jalisco. Todo eso me ha servido para formarme, pero también me ha dado la experiencia. ¿Cuál experiencia? El conocer a la gente. Eso es importantísimo. Cuando uno conoce a la gente. Ahora, ¿quién me impactó en mi vida profesional? Un líder nato, alguien que siempre lo admiré en el aspecto universitario, a Raúl Padilla, indiscutiblemente. Vamos, quien lo conocimos, quien convivimos, quien estuvimos con él, sabemos la valía que tenía, definitivamente. Incluso para morir también se requiere esa valentía y ese pensamiento. Entonces, ya no quiero hablar más, pero quiero decirles una cosa: cada día, en cada conferencia, siempre aprendo algo, y hoy aprendí mucho. Así que quiero agradecerle a la doctora, y desde luego vamos a proceder. A entregarle este reconocimiento a la doctora Berta Emilia Madrigal Torres, nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural, instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento a la doctora Berta Emilia Madrigal Torres por su participación como ponente en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Liderazgos Explosivos y su impacto en la sociedad, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la investigación y la divulgación de la ciencia y de la cultura. Guadalajara, Jalisco, 28 de enero de 2025, firma el secretario general, el geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez, y su servidor, doctor Adalberto Ortega Solís. Muchas gracias. Doctora. Gracias.
Gracias. Agradecemos la presencia de nuestros expresidentes, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, del maestro Julio Alejandro Santillán Becerra y del doctor Eduardo Velasco Briceño. Muchas gracias. De igual manera, a nuestros directivos, consocios e invitados que nos acompañan en esta casa sede y a través de las redes sociales. Les invitamos a nuestras próximas actividades. Próximo martes 4 de febrero, en punto de las 20 horas, presentación del libro En búsqueda de un envejecimiento activo y una vejez dinámica, de nuestro consocio, el maestro Jorge Enrique Hernández Preciado, y los comentarios del doctor Francisco Arenas. Los invitamos al convivio que se realizará en el Salón Adjunto, no sin antes solicitarle al maestro nos realice la clausura respectiva. Siendo las 21 horas con 11 minutos, declaro clausuradas esta sesión académica del martes 28 de enero de 2025, agradeciendo a todos ustedes su asistencia y obviamente exhortándolos a que sigan visitándonos cada 8 días, todos los martes. Siempre tenemos una conferencia que, como hoy, es muy ilustrativa, muy explosiva para nosotros. ¿Verdad? Así que seguiremos adelante. Muchas gracias por su asistencia. Obviamente los invitamos a que se tomen un refresco y etcétera, etcétera. Muchas gracias. Gracias.